Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Entre Comillas, la adaptación online del formato de encuentros interactivos de Culturia. En instantes comenzaremos con nuestra primera sesión. Podrán ir dejando preguntas y comentarios en la sección que tienen debajo de la imagen. En caso de alguna dificultad técnica, les pedimos que nos comuniquen por el chat. Les informamos que esta sesión será grabada para la divulgación educativa del contenido que generemos de manera colectiva. El material será compartido a todos los participantes por correo y redes sociales de Culturia. La dinámica entre comillas promueve el diálogo y contará con algunos momentos data en el que se analizará información actual y la tendencia de opinión de los participantes. Data tendrá también el reto del control del tiempo en nuestra sesión. Nuestra premisa es abrir un canal de participación. Por eso les animamos a compartir sus inquietudes, puntos de vista y agradecemos la presencia e intervención en la actividad. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí en esta actividad. El sector cultural español llevaba varios años dando señas de un alto dinamismo y de una buena salud, que le permitieron incluso crecer a una velocidad superior a la de la media nacional. Con un mínimo de un 65% de la población, podemos decir que nos encontrábamos con una gran costumbre de consumo cultural, que se había incrementado año tras año, señal de un mercado en expansión. No obstante, la irrupción del coronavirus parece haber llegado para cambiar drásticamente las cosas. De repente nos encontramos que todas las buenas señales se detenían con el estado de alarma decretado para contener la propagación del COVID-19. La sombra de la crisis económica se convierte en una clara amenaza, que podría tener como consecuencia una histórica caída de la riqueza nacional y con ello un notable empobrecimiento de la sociedad. Las cifras son contundentes. El Producto Interno Bruto español caerá 8%, el mayor retroceso desde la Guerra Civil. El desempleo se disparará, alcanzando el 20,8% de la población. En 2020, más de 900.000 personas podrán perder su trabajo y, por lo tanto, buena parte de su capacidad adquisitiva. Esta perspectiva, nada alentadora, hoy es acompañada además por una caída en los niveles de confianza del consumidor del 26%. Nuestras audiencias seguramente se encontrarán con una restricción presupuestaria que afectará su capacidad de consumir bienes y servicios culturales. Toca asumir los retos de traer a un público que posiblemente no pueda gastar tanto en nuestras actividades como lo hacía hasta hace apenas un par de meses. La caída de la producción nacional se debe a medidas de confinamiento y distanciamiento físico a las que nos hemos visto sometidos en las últimas semanas. Este encierro en nuestros hogares nos ha hecho refugiarnos en las pantallas. Los españoles en promedio hemos estado consumiendo Internet durante 2 horas y 56 minutos al día, 30 minutos más de lo que hacíamos durante el mes de febrero. Múltiples son los ejemplos que nos permitirían ilustrar el alcance de esta gran exposición frente a dispositivos informáticos, pero nos centraremos en 2 ejemplos que seguro les resultarán muy familiares. El primero es Netflix. Todos los expertos estaban seguros que la plataforma digital sería uno de los grandes triunfadores de la cuarentena. Aún así, la cifra de 16 millones de suscriptores nuevos resultó una sorpresa mayúscula. Pero no solamente es interesante ver el fenómeno de crecimiento de este servicio de streaming, sino también observar las variaciones en los gustos de la audiencia, lo que ha logrado posicionar un documental como Tiger King por encima de otras producciones de ficción, algo difícil de pensar hasta hace algunos años. Sin embargo, la vitalidad del medio online durante este lapso también se ha notado en otros medios, en otros espacios, y por ello queremos hablar de lo visto en el Museo del Prado. La institución ha sumado más de 2 millones de visitas en su web, solo en las 2 primeras semanas de confinamiento. Esto ha representado 258% más de lo visto el mes anterior, y las redes sociales han superado, en todos los casos, el 100%. Durante este mismo periodo, otra situación ha ido ganando terreno. A través de todos los medios disponibles, hemos estado recibiendo información sobre la importancia de permanecer en casa y evitar el contacto físico con otros en la medida de lo posible. Prevenir el contagio se convirtió en el gran objetivo de la etiqueta "Yo me quedo en casa". El espacio público pronto se convirtió en un lugar en el cual debíamos de temer. Este es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar nuestra manera de acercarnos a las audiencias, a partir de la desescalada, y es que el miedo es real y lo podemos no solo sentir, sino traducir en datos.
Ya el día antes de iniciarse el confinamiento, el Museo del Prado había tenido 5.500 visitantes menos a lo habitual, es decir, una pérdida de 68,75% de su público. Hoy, 7 de cada 10 españoles tienen miedo de salir a la calle y contagiarse. El 72% de las personas de este país no solo han salido una vez por semana en los últimos tiempos. Señal no solo de respeto a la autoridad, sino incluso de natural supervivencia. Pero para tratar de profundizar, buscaremos también referencias en otros lares y nos vamos a ir a Estados Unidos. Un estudio realizado por Ipsos y publicado recientemente por Reuters indica que apenas 27% de los estadounidenses estaría dispuestos a ir a una sala de cine, de teatro o a un concierto antes de que existiese una vacuna contra el coronavirus. Y lo que es más sorprendente aún, 55% de la población encuestada señala que no debería programarse actividades de este tipo hasta que se tenga esa vacuna. Esta valoración posiblemente esté muy presente en la mente de algunas personas en nuestro país. Por lo tanto, queremos sumarlos a los retos que enfrenta el sector cultural al momento de atraer a las audiencias una vez que salgamos del confinamiento. Y para finalizar este extendido momento data, no queremos cerrar sin una cifra que es posible que ya esté en la mente de todos. 33,3%, un tercio. Parámetro fijado durante el plan por fases para retomar la vida pública. Aquí el baile de números es muy alto y combinan tanto fechas inciertas como aforos limitados, cuestiones con muchas letras pequeñas y detalles por definir. En este aspecto, todo parece indicar que el distanciamiento físico y el miedo al contagio van a competir con el público en ver quién ocupa más espacio en las salas. Algunas instituciones como el Museo Guggenheim, el Thyssen o el mismísimo Prado, entre otras, se preocupan por esto y asoman su temor a no poder tener suficiente afluencia de público en los próximos meses. Todo esto configura un escenario muy complejo, el cual hay que entender y afrontar. Y por ello estamos todos aquí, para ver cómo asumimos estos retos, para tener ideas de cómo nos vamos a encontrar con la audiencia, cómo todos, ante una combinación de condiciones inéditas y en las cuales, como es natural, creadores, gestores e instituciones queremos tener contacto para atraer esas audiencias e implicarlas en nuestro quehacer. Y para iniciar nuestra dinámica, queremos justamente consultarles su opinión sobre formas de abordar a las audiencias. Así que lanzo la siguiente pregunta. Tras el confinamiento, ¿cuál creéis que será la manera más efectiva de conectar con las audiencias? Todos vosotros tenéis un minuto para responder de acuerdo a su opinión. Leeré las opciones mientras van marcando su preferida. ¿Necesitamos reforzar las vías que promuevan la presencia? Hay que recuperar la convocatoria en espacios físicos. Esa es la primera. La segunda, los canales de comunicación online serán el principal recurso para promover la participación y fidelizar. La tercera, vincular a la audiencia en la creación de contenidos y programación. Y la cuarta, creo que hay muchas vías. Quisiera enfocarme, por eso estoy aquí. Tienen unos segundos más para participar. Invitamos a los espectadores a que lo hagan y que se expresen a través de esta encuesta que comentaremos al finalizar. Vamos a dar unos segundos más. Últimos 10 segundos. Y finalizamos nuestra votación. Vamos a ver los resultados. Aquí los tenemos. El 32%, es decir, la opción más votada, es que creen que hay muchas vías y quieren enfocarse, y por eso creen que han venido aquí. Así que bueno, es nuestro compromiso un poco tratar de dar pinceladas, tratar de dar ideas para justamente poder entre todos tener las alternativas en el marco de lo que serán estos retos de cara a las audiencias. Así que bueno, dicho esto, no les quito más tiempo y damos inicio al diálogo, y para ello los dejo en la compañía de Ramón Colón, periodista y productor audiovisual de dilatada trayectoria,
en el que han destacado la Dirección General de Televisión Española y diversas posiciones gerenciales en cine y televisión. Gracias, Ramón. Te damos el paso para iniciar nuestras intervenciones. Los espectadores que están siguiendo esta sesión, esta discusión, y también por dársela a nuestros invitados, que son buenos expertos y que podrán contarnos todos y darnos claramente sus ideas, aunque haya muchas disciplinas y tendencias artísticas. Van a hacer todos un esfuerzo y por eso hay que agradecerlo antes de tiempo. Y a mí me gustaría ya presentarles uno a uno a todos los que estarán en esta conversación. En primer lugar tenemos a Isona Admetlla, socióloga, gerente cultural, profesora y consultora. Combina su trabajo como coordinadora y evaluadora de proyectos en el Berlinale World Cinema Fund con el desarrollo de seminarios de formación en aspectos como la producción audiovisual, la financiación de proyectos, distribución y el diseño de audiencias. Buenas tardes, Isona. Hola. Comenzamos esta sesión contigo. En gestión cultural hemos escuchado hablar de formación y de desarrollo de audiencias, por lo que me queda resonando en la cabeza el término diseño de audiencias. ¿Qué implica este enfoque? ¿Se pueden hacer audiencias o se puede hablar de audiencias previamente, antes de que se ejecute la función, se proyecte la película, etcétera, etcétera? ¿Qué implica este enfoque? Bueno, definitivamente sí. Saludos a todos los participantes que se han tomado el tiempo para estar aquí. Gracias por invitar y gracias, Ramón, por coordinar. No me quiero extender mucho con los saludos. Bueno, yo trabajo en el Berlinale World Cinema Fund y lo que hacemos nosotros principalmente es el apoyo a la producción de películas de diferentes regiones del mundo, básicamente Latinoamérica, Caribe, África, Asia y Medio Oriente. Entonces, para nosotros es súper importante no solo que las películas se produzcan y se realicen, sino que alcancen a su público potencial de la mejor manera. Durante muchos años teníamos apoyo a la distribución, pero dialogando con todos los creadores nos hemos dado cuenta que el apoyo a la distribución no es suficiente. Hay que empezar a dialogar con las audiencias y lo mejor es hacerlo lo antes posible. Entonces, desde hace ya unos años, partiendo del diálogo con los creadores, nos hemos aproximado a instituciones que llevan desarrollando esta metodología y la estamos aplicando a los proyectos que nosotros apoyamos, pero con la idea de seguir extendiéndolo y transfiriendo el conocimiento de esta metodología. La puesta en marcha de este proyecto nos pilló en medio de la pandemia, pero somos muy optimistas porque sabemos que esta metodología funciona, ya la hemos aplicado anteriormente y bueno, y en cuanto pase el vendaval podemos seguir trabajando. Además es un tipo de trabajo que independientemente del coronavirus se puede seguir aplicando. Hay una pregunta que yo quiero hacerte. En esto del proceso creativo para elaborar un plan de audiencias, ¿cuál es la clave del proceso? Bueno, el trabajo que hacemos y que ya hemos hecho realmente con la película que abrió la sección de panorama en la pasada Berlinale es, en primer lugar, es un trabajo colaborativo, es un trabajo participativo en el cual los profesionales participantes de la película, digamos que los creadores participan en este proyecto y todo esto viene articulado por un profesional, por un diseñador que es el que va canalizando este trabajo. Y este trabajo consiste básicamente en primer lugar, un conocimiento profundo de la historia
es decir, un análisis de 360 grados sobre la historia, y esto está aplicado a la industria cinematográfica, pero se puede extrapolar perfectamente a otro tipo de sectores, porque sé que en el público también hay trabajadores y profesionales de otros sectores. Y es en un diálogo continuo con la audiencia, es decir, identificar dónde están todos los nichos de audiencias a partir de la historia y luego crear un diálogo. Desde la historia construir narrativas que nos pongan en contacto con estas audiencias, y un factor fundamental es el tiempo, es decir, cuanto antes mejor. Y si se puede incorporar en el momento desde el momento del desarrollo, muchísimo mejor, porque tú tienes muchísimo más tiempo para conectar con estas audiencias, para que ellos sepan que existe tu película o que existe tu proyecto antes de tiempo y establecer un diálogo. A mí me gustaría preguntarte muchas cosas, se me ocurren muchas, pero yo creo que es mejor que lo dejemos para el debate, porque tal como tú dices, este procedimiento, esta fórmula, sirve para el cine, pero puede servir también para el teatro, para la narración, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. Gracias por lo que nos has contado hasta ahora, que ya me parece valioso, y voy a dar paso al siguiente participante, que es un buen compañero, mejor amigo, que se llama Jesús Cimarro. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Disculpar que es que acabo de tener un problema en el móvil y no he escuchado absolutamente nada de las intervenciones, y ahora sí, ahora os estoy escuchando. Perfecto. Él es empresario y productor teatral, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. Es el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y gestiona espacios culturales tan reconocidos como el Teatro La Latina y el Teatro Bellas Artes en Madrid. Yo diría otra cosa que seguro que es más fácil. Cada vez que ustedes vean el sello de Pentación en una función de teatro, ahí está Jesús, o porque es el productor completo o absoluto, o porque ha participado en una parte o ha coproducido el espectáculo, etcétera, etcétera. A ver, la semana pasada, en la conversación, salió algo que se repetimos y ahora vuelve a salir. La presencia del público en las salas es un elemento clave del acontecimiento teatral. Mientras aguantamos este momento de apertura, ¿cree usted o crees tú que las salas teatrales se conectarán fácilmente otra vez con su público habitual y potencial? Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, Ramón, y a las personas que están en este encuentro, y a Culturia por organizar esta charla y estos encuentros que yo creo que son muy interesantes en estos momentos en lo que estamos viviendo. Contestándote a tu pregunta, vamos a ver qué pasa. En estos momentos estamos trabajando para la desescalada, para ver de qué manera, primero, abrimos las salas, les llenamos de contenido, porque el gobierno ha tomado una decisión de abrir la manga y quiere que abramos el día 23 de mayo los teatros. Y hemos preguntado, ¿con qué? ¿Y para quién? Son preguntas que creo que son importantes en estos momentos, porque nadie está preparado para abrir los teatros inmediatamente. Eso sí, nos cerraron de golpe de un día para otro, pero abrir un teatro significa meses de preparación para que esa audiencia, para que ese público pueda tener primero la información de lo que vaya a ver, y luego cómo comunicamos a ese público lo que, si le interesa lo que va a ver o no le interesa. Tiene una buena campaña de comunicación para esa posible audiencia. Yo estoy convencido que el público español va a responder a la vuelta a los escenarios, a los conciertos,
a las exposiciones, es decir, en general a la cultura, porque puede costar un poco al principio, pero creo que los que nos dedicamos a esto, los que estamos en la parte de atrás, para que esta gente, para que el público venga, estoy convencido que vendrá. Que hay que utilizar técnicas y que también yo creo que estaría bien sacarlo a lo largo de la conversación, que hemos aprendido de este mes y medio de confinamiento, de estos casi 2 meses que vamos a estar, porque nosotros no hemos dejado de estar presentes, como tú muy bien has dicho, a través de la empresa Pentación, a través de una pantalla que hemos creado que se llama Pantalla Pentación, donde hemos mostrado en las redes, en YouTube y en las páginas de los Teatros Latinos, Bellas Artes y la empresa Pentación, hemos mostrado distintos espectáculos. Yo no soy muy partidario de mostrar el teatro en Internet o en la pantalla, porque el teatro está concebido para verlo en directo. Y eso cada día estoy más... La semana pasada también. El teatro, la existencia del teatro es el contacto directo que se establece con el público. Y si no, esa es otra cosa, es una grabación y demás. Pero también es verdad que hay libros de bolsillo en lugar de la edición original, y hay veces en que si hay una grabación de ese espectáculo puede ser rememorado. Yo he cambiado de opinión. Es decir, en esta vida uno tiene posicionamientos de una manera y hemos vivido una pandemia y hemos vivido una situación complicada y estamos viviendo una situación complicada. Y a mí los datos que me han dado este mes y medio a través de la pantalla Pentación es que 400.000 personas han visto. Que son muchas más que las que van al teatro, en los teatros, a lo largo de los días del mes y medio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, ¿la Pentación era gratuita? Era gratuita. Entonces, nos estamos planteando el que una vez finalizadas las representaciones, hacer una grabación para televisión, es decir, para formato audiovisual y ponerlas cobrando un dinero, lógicamente. Pero eso requiere una serie de trámites muy determinados, es decir, negociación con los convenios colectivos, pagos a autores, directores, actores, etcétera, etcétera. Todo eso es otro nicho que yo creo que se puede abrir en el ámbito. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es que el teatro también puede tener una audiencia en un canal de televisión, y de hecho a mí estos días algunas productoras audiovisuales me han llamado para abrir ese nicho de negocio. Que ahí lo dejo, que ahí está. Déjalo ahí y seguiremos más tarde con esto. Gracias por venir, por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo, y me parece que tus reflexiones siempre son interesantes. Vamos a presentar a otro contertulio, a otro invitado. En este caso concreto es Javier Ibacache. Es crítico, es profesor, programador de artes escénicas, gestor cultural especializado en formación de públicos y desarrollo de audiencias. Ha sido director de programación y audiencias del Centro Gabriela Mistral. Actualmente es jefe de unidad de programación artística y formación de públicos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio de Chile. Señor Ibacache, a mí me gusta mucho eso, lo del Ministerio de las Culturas. Siempre he pensado que en España, que es un país multicultural y pluricultural, debería ser, aunque se puede entender que la cultura alberga a todas las otras culturas, yo creo que estaría bien lo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A ver, primera pregunta. ¿Cómo cómo cree usted que se recupera el vínculo con el público?
Hola Ramón, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias al equipo de Culturia por invitarme a participar de esta conversación y a quienes también están conectados. Pienso que lo que hoy estamos hablando es algo que hay que contextualizarlo, que se da en un escenario inédito, ya eso lo hemos dicho, lo hemos escuchado en distintos foros. Sin duda que estamos en un eje, diríamos, una transformación que va a afectar a los distintos sectores. El sector cultural y el sector artístico difícilmente podría sustraerse a eso. Y cuando hablamos de públicos, cuando hablamos de audiencia, cuando nos planteamos la pregunta de cómo recuperar el vínculo, sin duda que hay que primero preguntarse cuál era el tipo de vínculo que veníamos teniendo y en qué contexto. Si bien muchas veces somos muy optimistas por la afluencia de público a determinados espacios, museos, artes escénicas, en fin, esto siempre se da en un contexto, hay ciertas reglas del juego, podríamos decir, que los públicos esperan, que los predisponen, hay una actitud que el público tiene antes de ir a un espacio, antes de ir a una sala de cine. Y creo que es allí, en la actitud, en la predisposición, donde más vemos el impacto de una campaña global, porque esto ha sido global, de confinamiento. O sea, es muy difícil, como bien decía Jesús, lograr que los públicos vuelvan por el solo hecho de abrir un espacio. Hay un tema intangible que tiene que ver con la actitud. Podríamos preguntarnos por las distintas estrategias de formación, de fidelización, de implicación que pueden colaborar a esto, pero no hay que perder de vista que estamos en un estado social de perplejidad, con un miedo a algo desconocido, porque no terminamos de entender del todo cómo opera el COVID. O sea, ¿tú sí. crees que puede pasar en España, en Chile, lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos, en donde solo un 27%, creo recordar, del público que va normalmente a los teatros está dispuesto a volver otra vez porque tiene miedo? Sí, o sea, no podemos dejar de ver ese punto. Hay otra encuesta también en Estados Unidos que dice que solo el 13%, es una muestra pequeña de esa encuesta, está dispuesto a volver e intensificar su asistencia a teatros, a conciertos, a espectáculos en vivo. Entonces, eso nos da una señal de que aquí hay un trabajo colectivo que habrá que hacer entre el sector cultural, entre los estados, porque es una campaña que yo diría que tiene que incidir en la actitud. Por lo tanto, podríamos detenernos quizá a preguntar qué aplica más para efectos de una disciplina artística, pero el mundo que se está configurando es un mundo de autocines y de teatro Zoom. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Cómo esos autocines, este mundo de autocines y teatro Zoom transita hacia una participación como la que veníamos teniendo, hacia un nivel de compromiso como veníamos teniendo. En mi opinión o mi impresión es que se va a requerir que las organizaciones, los espacios se repiensen en sus modelos de gestión para implicar a los públicos. Y eso creo que es un gran desafío que está allí planteado para este contexto, pero será un proceso largo, no será un proceso inmediato. Como bien decía Jesús, no basta con abrir los espacios. Hay algo que habrá que trabajar más detenidamente. De la semana pasada nos queda un tema que saldrá, supongo, en nuestro debate y que dejaremos tanto a Javier Ibacache como a Jesús Cimarro ponerse las botas, que es claramente con cuánto público puede ser rentable hacer una función. Porque si al principio el aforamiento tiene que ser de un 30% del total del teatro y un poco más adelante del 50%, con eso se puede realmente hacer la facturación prevista para poder pagar la producción, o hará falta ayudas estatales. O sucederá otra cosa, y es que algunas de esas funciones que se hacen ahora, sobre todo en los teatros públicos, que están como máximo 3 semanas, y de esas 3 semanas solamente hay representaciones 4 días, si con eso será suficiente o habrá que ampliarlo. Pero dejémoslo para el debate, porque a mí me gustaría presentar al último invitado, que es Juan Carlos Losada,
con 2 S, que es consultor en negocios internacionales, experto en cine iberoamericano, gestor cultural, profesor universitario, productor, investigador. Fue secretario ejecutivo de la Cinematografía Iberoamericana, presidió el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela y actualmente es director gerente de la empresa audiovisual que su nombre define, yo creo que mucho. Se llama Films Austers, es decir, films austeros. El contexto actual de mayor consumo de contenido audiovisual por medio de las plataformas online, sin duda, permite analizar un gran caudal de datos para entender la audiencia. ¿Qué información nos dejan actualmente los algoritmos de recomendación y para qué son útiles? Buenas tardes. Hola. Participantes. A ver. Le estamos viendo, señor Losada, y le estamos escuchando. Sí, también, perfectamente. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero comentar es que efectivamente estamos asistiendo a un escenario bastante distinto a la homogeneidad. En el mundo estamos teniendo distintas situaciones. Hay países, desde luego, que ya están en una etapa intermedia de la afectación sanitaria y hay otros países que apenas están entrando. Y también hay algunos países que parecen estar empezando a salir de ese proceso de desconfinamiento. De tal manera que lo primero que tenemos que decir es que hay distintas velocidades de lo que está ocurriendo en cuanto al consumo audiovisual. Pero en todos los casos hemos registrado un exponencial crecimiento en los consumos de las plataformas streaming. Como nunca antes se están consumiendo contenidos audiovisuales de todo tipo. Contenidos audiovisuales que tienen una gran diferencia con la proposición exactamente cinematográfica. Porque en estos servicios de streaming estamos consumiendo a partir de un catálogo bastante grande, un catálogo que está compuesto por una propuesta audiovisual muy poco heterogénea y se han registrado consumos bastante fuertes de contenidos que están vinculados con un potente proceso de marketing y de publicidad y de promoción. Se han registrado también bastantes cifras de abandono de inicio, pero luego de abandono temprano en muchos otros contenidos. Con esto, lo que quiero expresar es la cuestión que tiene que ver con que una traslación del espectáculo cinematográfico al consumo casero necesariamente tiene que pasar por una serie de revisiones y de ajustes por parte de las condiciones en las cuales los filmes pasan a formar parte de un gigantesco catálogo en donde se corre la posibilidad y el riesgo inmenso de perderse. Y en esa pérdida, los más gananciosos son los productos que tienen, desde luego, una posición muy aventajada. Y ya sabemos de cuáles productos estamos hablando y de cuáles series estamos hablando. A mí me gustaría en este momento hacerte una pregunta. Es verdad que se utilizan los grandes catálogos. Hay películas que las encontramos en las diferentes plataformas. Hay películas que no aparecen nunca. Por ejemplo, todo el cine clásico anterior a los años 60 o 70 no está.
debe ser que provoca repelús, ya no diré el cine en blanco y negro. Hay cinematografías, la venezolana, aunque no sea enorme, que no existen para nadie, y sin embargo hay otras películas, como es, por ejemplo, el caso de los superhéroes, Marvel, DC, etcétera, que están en todas. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿estamos buscando siempre las mismas películas? ¿Buscamos nuevos lenguajes, nuevos géneros, nuevos formatos, estéticas? Sí, efectivamente. Yo creo que desde el punto de vista de las audiencias, esas son preguntas que se formulan todos los días. A cada uno de nosotros nos debe pasar en conversaciones con amigos o colegas, conversaciones más o menos de queja en torno a que tienes un océano inmenso de películas por ver, pero estás fastidiado. Realmente hay un tedio en relación a la poca capacidad de oferta heterogénea y de sorpresa de esos catálogos. Y en ese sentido, creo que la detención que ha ocurrido en el planeta de los procesos de rodaje, de los procesos de producción, se convierte en este momento en una oportunidad extraordinaria para restablecer los procesos de conversaciones, de diálogo, de conversación, de negociaciones con los prestadores de servicios de streaming. Y aquí los agentes de ventas y los distribuidores y los agregadores pueden jugar un papel importante porque estos servicios proveedores, estos servicios de streaming van a tener una necesidad acumulada y creciente de contenidos. Contenidos que forman parte no solamente de la producción independiente en todo el planeta, sino también que hay, como tú muy bien lo has señalado, Ramón, una posibilidad de echar un vistazo a toda esa gran historia del cine universal que nos ha antecedido y que, salvo muy honrosas excepciones, aquí en España es un lujo hablar de filming, por ejemplo, es un verdadero lujo. Ojalá esas experiencias se pudieran repetir. Es decir, que a la existencia actual de estos grandes operadores tipo Netflix y similares, deberíamos poder en este momento empezar a hacer acciones concretas para estimular o bien que en estos grandes proveedores de servicios de streaming se pueda abrir un espacio generoso a otros cines, o bien que puedan promoverse la ampliación de plataformas actuales un poco más indie que puedan dar cabida a una producción que es enorme. No olvidemos que de las 7 u 8 mil películas que se producen al año, estamos hablando que entre Europa, nada más hablando entre Europa e Iberoamérica, estamos hablando de más de 2.000 películas de largometraje. Y a eso habría que sumarle una enorme cantidad de series, es decir, de productos que perfectamente se pueden acomodar a los catálogos actuales, que no por voluminosos son exactamente sinónimos de calidades. Series, cortometrajes, mediometrajes. Yo creo que ahora con estos descubrimientos de las posibilidades de las plataformas ya podemos romper las duraciones del tiempo. Hay una película mexicana que estoy viendo en estos momentos a trozos que se llama La Flor, de Mariano Llinás, que es una película dividida en 3 partes y que cada parte dura 3 horas y media, con lo cual eso da posibilidades de tener proyecciones continuadas. Vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos por las intervenciones. Creo que han aportado muchos datos e ideas que a veces son más importantes que los datos para esta reflexión que deseamos hacer el día de hoy. Para continuar con la actividad, quisiera dar paso al equipo de Culturia para que nos hagan un resumen con las ideas destacadas que hemos tenido hasta el momento y para iniciar las preguntas y respuestas de los asistentes. También diría que aprovechemos estos momentos para ver si somos capaces
de subir el volumen del sonido de Juan Carlos Losada, que aunque le hemos oído toda la conversación perfectamente, sí que estaba más bajo que el resto de los intervinientes. Alex, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. En efecto, vamos a iniciar la segunda parte de nuestra dinámica, que es la de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden hacerlas pinchando en el botón de preguntas en la parte inferior de la pantalla. Antes de iniciar esto, como bien lo has mencionado, Ramón, vamos a mostrar algunas de las ideas más relevantes que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. La primera, es necesario identificar los nichos de audiencias. Esta metodología se está desarrollando y aplicando en la industria cinematográfica, pero se trata de una idea en proceso de expansión y aplicable a otros sectores. Esto lo ha comentado Isona Atmedya. Los teatros no están preparados para abrir. La audiencia necesita la información previa antes de la apertura, aunque va a responder positivamente a la cultura. Un mensaje claramente alentador que nos da Jesús en esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. También ha intervenido Javier Ibacache, que viene justamente de Chile. La actitud y la predisposición son factores claves en este proceso en el que será necesario recuperar la confianza, además de reconstruir vínculos con la audiencia para convocar y asegurar la participación. Y finalmente, Juan Carlos Losada, una traslación al consumo casero tiene que pasar por una revisión y unos reajustes, acciones concretas que estimulen otro tipo de contenido, como en el cine. El volumen no implica calidad. Son parte de los comentarios que hemos dado hoy, que queremos justamente utilizar para iniciar esta ronda de preguntas y respuestas. Las primeras preguntas que vamos a hacer, Ramón, y a todos los invitados, vienen del buzón virtual que hemos abierto desde el día lunes, y bueno, en el cual nos han llegado unas cuantas preguntas y hemos hecho una selección. Vale, te voy a ir diciendo, Ramón, y bueno, vamos un poco para que nos señalen. Voy a darte un par de ellas para ir avanzando. La primera, ¿qué formas innovadoras de acercamiento a las audiencias se están desarrollando en el contexto europeo? ¿Varían respecto al latinoamericano? Esa sería una pregunta, quizás. Y la siguiente es, ¿cuáles son las claves a tener en cuenta por el sector privado de pequeña escala a la hora de definir sus estrategias de formación de audiencia? ¿Existen diferencias respecto a lo que debe considerar la administración pública? Esta es una pregunta que más que hacer énfasis la persona que quisiera que estuviera relacionado con el tema del teatro. Te repito la primera, ¿qué formas innovadoras de acercamiento a las audiencias se han desarrollado en el contexto europeo? Y luego, ¿cuáles son las claves a tener en cuenta por el sector privado para definir sus estrategias de formación de audiencia con énfasis en el teatro? Pues yo creo que pueden contestarlas, si no son muy largos, si sintetizan las ideas, yo creo que cada uno puede contestar a las preguntas que hemos hecho, aunque hay alguna que es más amplia y más especializada en el teatro, y esa Jesús Cimarro también puede contestarla más ampliamente. Empecemos por Isona. Cuando quieras. Ya me escuchan, ¿no? Bueno, con este tema nos estamos dedicando bastante tiempo ya también desde hace un par de años y estamos juntando información. Hasta ahora, bueno, nosotros los proyectos que recibimos como unas 300 aplicaciones, 350 aplicaciones al año, y a todos les hacemos la misma pregunta. Y la sensación que tenemos es que los creativos o los cineastas se preocupan del tema de las audiencias cuando ya tienen la película en la caja. Significa que, otra vez, el factor tiempo, ya no hay tiempo para nada, las ventanas de distribución y de exhibición son cada vez más angostas y van tarde para todas las fechas. Entonces, hay que tenerlas en cuenta a la hora de escribir el guión. ¿Perdón? Si las audiencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de escribir el guión o la obra de teatro. Nosotros estamos defendiendo esta idea y estamos trabajando y contribuyendo para que haya un cambio de mentalidad, de empezar a pensar en audiencias como algo que forma parte del proceso de desarrollo, del proceso de creación, para establecer este diálogo constante, para que las audiencias realmente sepan
existe esta película, que existe este proyecto y puedan ir informándose. Y esto pasa también por identificar los nichos y esto pasa también por un conocimiento profundo de cuáles son las ideas y los valores que salen del proyecto, para poder desde allí construir la narrativa que nos acerca a estos nichos. Yo a eso tengo una reserva, yo que he defendido mucho la misma tendencia que defiendes tú, pero me vienen a la cabeza ahora algunas películas o algunas obras de teatro o algunos programas de televisión. Por ejemplo, lo que hizo Adolphe Marsillac para la televisión, si hubiese habido estudios de audiencia como ahora, como los actuales, jamás se hubiesen hecho. Quiero decir que también hay que tener en cuenta lo que quieren los artistas y cuáles son las maneras de trasladarlo. Jesús escucha muy atentamente porque no sé qué piensa al respecto. Él, que cuando le envían una función por escrito, lo primero que debe decir es eso, esto tiene dinero o esto no tiene dinero. Pues fíjate, no pienso eso. Lo primero, esto le puede interesar al público o no le puede interesar. Que eso es lo primero que yo pienso cuando leo una obra de teatro o cuando encargo una obra de teatro o cuando de repente veo alguna noticia o encargo un texto. Vamos a ver. Yo he producido más de 200 espectáculos de teatro. Imagínate lo que es. Y he tenido... Y por si poco te coges a los clásicos y No, los... no. Cojo de todo. Ya, no, pero iba a decir que para el festival... Sí, bueno, para el Festival de Mérida, evidentemente... Los clásicos... Sí. Vamos a ver, yo con el tema de las audiencias, yo tengo ahí un ejemplo y estoy preparando un libro sobre el modelo de gestión de cómo una obra de teatro en un lugar determinado o un festival en un lugar determinado condiciona la vida cultural y la vida económica del lugar donde se realiza. Es decir, Mérida, cuando yo asumí la dirección del Festival de Mérida, donde se hace temática grecolatina, grecorromana, que no hay nada en el mercado, que hay que inventarlo. Es decir, que hay que coger obras de hace 2000 años y acercarlas al público de hoy. ¿Cómo se hace eso? De eso estoy escribiendo y de eso estoy hablando. Es decir, tuve muy claro que la manera de acercar al público, hay un público que yo siempre llamo cautivo, es un público que va de 45 a 80, 90 años, que es el público cautivo, 50 en adelante. Pero luego hay otro público que es el de que va de 30 a 50 años, que es medio cautivo. Y luego está el público que no es nada cautivo, que pasa de todo y que directamente es infiel por naturaleza, que es el de 18 a 30 años, que elige lo que le da la gana. Ese público es a mí al único que me importa, porque todo lo demás se le puede orientar y ya decide ese público que está formado qué es lo que quiere consumir en cine, en teatro, en televisión o en lo que sea, o en conciertos. Pero a mí lo que me importa es ese público joven, que es el público del futuro. ¿Cómo les metes en el teatro a ver un espectáculo greco-romano? Pues eso es lo que he estado haciendo todos estos años. Yo he pasado de 50.000 espectadores en el festival a 183.000 en verano, en julio y agosto, en Extremadura, con 45 grados de temperatura. De día, pero por la noche refresca. No, por la noche hace a veces 40 grados y 38. ¿Qué refresca? ¿Qué dices? Que pesa unos veranos. ¿Qué es lo que hago? Primero, cojo el texto, me siento con el equipo artístico, seleccionamos al director o a la directora, versiones, porque es clave, acercar al público de hoy los textos de ayer, de hace 2000 años, y después rodearlo de un reparto que sea atractivo para el público, que haya una combinación de excelentes actrices y actores de teatro con excelentes actores de la televisión, para atraer ese público joven.
porque ese público joven se mueve por eso, se mueve por lo que estamos utilizando, por el móvil, no por la televisión convencional ni la pantalla, se mueve por el móvil. Y ahí es donde dirijo yo las campañas de comunicación, a través de las redes sociales, a través de sus lugares donde ellos se sienten cómodas y cómodos. A raíz de ahí incido en esa comunicación para buscar esa audiencia. Seguimos. A ver, Javier Ibacache, perdón. Ajá. Mira, yo creo que hay que ser cuidadoso sobre estos temas de públicos, ¿no? Porque llevamos ya 20 años hablando del tema en un sector del campo cultural, de la gestión cultural. Creo que hay bastante aprendizaje y pienso más bien que lo que viene es cómo consolidamos esos aprendizajes y los integramos al ecosistema que sin duda va a ser distinto en lo que viene. Hay un punto fundamental y es asumir que los públicos no son homogéneos, ¿no? Los públicos son diversos y existen, creo, oportunidad para una diversidad de creaciones para los públicos. Pero también es necesario, creo, que los espacios culturales conozcan a sus públicos y de eso diríamos que es de lo que más carece el sector cultural. No se conoce a los públicos. La mayoría de las veces se hacen afirmaciones muy genéricas. Pienso que lo que precisamente a lo que está aludiendo Jesús son otros formatos, otras formas en que los públicos se están relacionando con los contenidos y no es únicamente una cuestión que tiene que ver con lo generacional. En este confinamiento, una de las aplicaciones que mayor fidelización ha logrado es TikTok. Y esa aplicación ha roto el perfil de público adolescente que tenía y se ha abierto a otros segmentos. ¿Y de qué está dando cuenta de eso? Que las personas se quieren relacionar con la pantalla, con los contenidos desde otro lugar, ya no solo como un destinatario pasivo, sino un co-creador en la práctica. Entonces creo que si no entendemos estas dinámicas, corremos el riesgo de encapsular a lo mejor lo que sería una estrategia. Yo creo que ya no podríamos seguir hablando en los mismos términos sobre desarrollo, formación de públicos. Creo que aquí viene una revisión, pero hay bastante aprendizaje hecho, hay bastante laboratorio que podríamos consolidar. En nuestro chat hay reflexiones interesantes de las personas que nos están viendo, ¿no? Y hay una persona, Olga Iglesias, que dice: ¡socorro! Que el público decida lo que se crea puede ser un motivo de más homogeneizar y hacer más pobre la producción. No hay un solo público, como decías tú, hay muchos públicos. Exactamente. Y quiero tomar también una pregunta que está de Mauricio Ortiz, que creo que es importante, que alude precisamente a cómo vamos a continuar trabajando con esos públicos que llamábamos nuevos públicos o posibles nuevos públicos en el escenario pre-COVID. ¿Cómo vamos a seguir trabajando ahora cuando el sector va a estar más precarizado y van a ser más desafíos? Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? No creo que hoy día haya una respuesta. Lo que sí creo que es fundamental es entender que junto con este contexto a lo que nos vamos a enfrentar es a las consecuencias de la brecha digital. Pienso que esta es una variable que no estamos teniendo muy a la vista, estamos asumiendo que todo el mundo está viendo algo, pero hay un sector de la población, si nos ponemos desde una perspectiva, un enfoque ciudadano respecto del acceso, que no está accediendo necesariamente a las mismas condiciones a los contenidos digitales. Entonces creo que allí hay un desafío para el campo cultural. Creo que el campo cultural va a tener que integrar otras lógicas de la cultura digital, ya no solo difusión en redes sociales, sino que entender que puede ser una herramienta para la sostenibilidad, pero creo que hay bastante que aprender y bastante laboratorio por llevar adelante. Te agradezco mucho esa reflexión. Un día propondré a la gente, a las personas de Culturia que organizan esto, que deberíamos hablar de algo muy básico. Cuando hablamos de culturas digitales o de cultura digital, ¿de qué estamos hablando? Pero no lo voy a hacer ahora, ¿eh? Juan Carlos Rosada, es su turno. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús y con lo que ha dicho también Javier e Isona. Así como, Ramón, así como hablábamos
de esa cosa maravillosa que son las culturas, tenemos que hablar de las audiencias, efectivamente. Pero también tenemos que hablar de las distintas formas como cada país y cada sistema cinematográfico o audiovisual está atendiendo el asunto. Por ejemplo, en los Estados Unidos está habiendo una eclosión, un regreso a los autocines. Y eso está teniendo un reflejo también en América Latina. Hay toda una variedad de soluciones que cada quien está implantando en los propios Estados Unidos, mientras en la costa oeste, en California, hay una cerrazón absoluta por las medidas sanitarias. En la costa este, en el estado de Georgia, el gobernador de ese estado ya ha anunciado que el lunes ya van a estar abiertos los teatros y los cines y toda cosa. Quiero decir, lo único que Mientras quiero... tanto, el presidente Trump por las mañanas dice una cosa y por las tardes dirá otra. Y aconseja el cloro como bebida sustituta. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero transmitir es que yo creo que tenemos también que tener cuidado con los dilemas. Desde luego que ninguno de nosotros está en capacidad, nadie en el mundo en este momento, de poder avisorar qué es lo que va a ocurrir o qué forma concreta van a tomar las cosas. Estamos tratando de aproximarnos de acuerdo a las tendencias de lo que está ocurriendo. Yo creo, sinceramente, aunque soy un defensor y un promotor de que el audiovisual en general se incorpore al mundo digital, defiendo también la convivencia, la cohabitación con la presencialidad. Y si eso lo defiendo en relación al cine, ¿con cuánta más razón lo defiendo en una obra de teatro? Esas texturas y esas atmósferas y esos sonidos y ese calor que se genera allí es único e irrepetible. Yo creo que de esta pandemia vamos a salir. Y así como vamos a salir de esta pandemia y el mundo va a salir de esta pandemia, desde luego no va a quedar indemne el avance que va a seguir teniendo, las tendencias que estamos teniendo. Pero no va a desaparecer, creo yo, el espectáculo presencial. Se está difiriendo. Se está en este momento postergando en el tiempo. Seguramente va a cambiar, seguramente vamos a asistir a un proceso que nos habrá marcado desde el punto de vista psicológico y también del uso de algún dispositivo o procedimiento sanitario, etcétera, etcétera, hasta que se nos olvide, porque los seres humanos somos más o menos así en casi todas partes del mundo. Pero desde hace más de 10 años vinimos en un proceso de escalada extraordinaria del mundo digital. Negar eso, además de necio, es tonto y es perder tiempo. Yo creo que hay que promover la hibridación de todos los modelos de negocios posibles. Desde luego, es uno. Habrán algunas artes y expresiones culturales que podrán acomodarse mejor o peor, pero en definitiva creo que el consuelo que podemos tener es que la progresividad irá salvando un poco la presencialidad. Y en ese sentido yo quiero señalar que para mí el que es fundamental es el creador. No hay creación sin creadores, no hay cultura sin cultores y artesanos del arte. De tal manera... He de decir en este momento, y lo digo muy claramente, que además de creadores, si no hay productores, tampoco hay espectáculo. Absolutamente. Absolutamente. Y no lo digo para defender a Jesús Cimarro, que ya veo que se ha puesto en situación, ¿no? Pero estoy de acuerdo con él, ¿eh? Estoy de acuerdo. Hay una veces, parte importante. Muchas películas, cuando las veo, pienso, qué lástima que no haya un productor que le haya dicho al director: corta esto, quita lo otro, esto no puede durar 3 horas, hay que reducirlo de tiempo, pero son cosas que pasan. Los productores también, yo creo que cada vez más la producción digital nos va a llevar a que la autoría sea una autoría ampliada, pero yo me estoy adelantando y a mí lo que me gustaría es que todos los
invitados nuestros dialogasen también entre ellos y les propongo un tema. ¿Cómo van a ser esas obras, esas producciones digitales en ese mundo al que vamos a entrar o en el que hemos entrado ya? Porque es muy fácil decir muchas cosas. A mí, por ejemplo, me preocupa que todos estos teatros que hay en los barrios, que son teatros alternativos, el off Broadway, por decirlo de algún modo, si tienen un aforo de 80 butacas, 24 son muy pocas para cubrir los costes del montaje en el escenario. Pero yo supongo que también podríamos decirlo en el Teatro Bellas Artes o en el Teatro de la No, pero olvídate, Ramón, olvídate de eso. Vamos a ver. No, olvídate, porque el que ha ideado el tema de la desescalada en el mundo de la cultura es una persona o son unas personas que nunca han pisado una sala de teatro. Además, yo ya lo he dicho públicamente, así de claro. Y como ya lo he dicho públicamente y lo he transmitido a las personas que mandan en el país, nos van a organizar una reunión con los responsables del Ministerio, concretamente con la ministra de Transición Ecológica, para explicarle a la ministra que va a llevar el tema de la desescalada que, primero, antes de tomar una decisión gubernamental de ese calado, hay que sentarse con el sector para que el sector le pueda explicar que hay determinadas medidas que no se pueden tomar. Y una de ellas es esta que ha tomado este gobierno. Es decir, no se pueden abrir los teatros con un tercio y las iglesias con un 50%. Que me lo expliquen a mí. Yo también, ¿eh? Que me lo expliquen a mí. Es decir, se pueden abrir los teatros con un 50%, con un plan de ampliarlo hasta el 100% en un periodo de transición, que es lo que se tiene que explicar y es lo que vamos a explicar los sectores. Y concretamente en las artes escénicas, una cosa que le vamos a explicar, y yo ya lo estoy diciendo en las televisiones y públicamente, es: tenemos la suerte de tener un verano maravilloso, julio y agosto, donde hay infinidad de festivales al aire libre, donde se puede hacer mucha actividad. Y la calle en nuestro país funciona mucho, el teatro de calle, las actuaciones de calle, etcétera, etcétera. Y en el mes de septiembre, abrir al 100%. ¿Por qué estamos planteando eso? Porque si abrimos con un tercio o un 50%, se nos ha quedado congelado. Se nos ha congelado Jesús. Bueno, vamos a esperar que solucionemos el problema. De que no tenemos, sí, estamos dando a la imagen, a la ciudadanía, que no tenemos seguridad en nuestros espacios. Y lo que queremos es hacer un protocolo, primero, para los artistas y los técnicos y el personal de las salas, y un protocolo para el público. Eso es lo que queremos plantear al Ministerio de Sanidad. Y tenemos ya protocolos claros para seguridad, para que el público venga con seguridad. Evidentemente el público tardará un poquito en venir, pero como muy bien has dicho, Losada, el público volverá. Y yo tengo una cosa muy clara, que cuanta más plataformas y cuanto más contenido haya en las plataformas, antes irán a ver los espectáculos en vivo. Porque yo os digo que después de una semana de trabajo, encerrarse en casa y tragarse 20 series, 20 películas, esas parejas o esos individuos van a acabar hasta aquí y van a decir: por favor, salgamos a la calle, veamos lo que sea, donde sea, como sea, porque, y lo estamos viendo, el confinamiento nos hace que yo tengo un balcón aquí, tirarnos por la ventana o por el balcón diciendo: por favor, oxígeno, queremos vida. Y los espectáculos en vivo son vida, que eso es lo que no vamos a perder. No lo hemos perdido en 2000 años y no lo vamos a perder ahora. Os voy a dar un ejemplo. Hace 100 años se produjo una pandemia en nuestro país donde murieron 150.000 personas, no 25.000, 150.000. Y la gente volvió a consumir teatro. Evidentemente no estaban todos los sistemas, pero había es decir, la gente no tenía todos los sistemas de información, pero había un miedo atroz.
Duró unos meses ese miedo. Guerra Civil Española. No se cerraron los teatros en Madrid y caían bombas, es decir, bombas a lo de los teatros y la gente acudía. Madrid vivió un acontecimiento muy grave, el 11M. Al día siguiente, yo tenía 3 espectáculos en la cartelera madrileña. Cayeron a un 20% de audiencia. El Corte Inglés cayó a un 10% de audiencia. Al mes, el Corte Inglés estaba lleno y los teatros estaban llenos, los cines estaban llenos. Evidentemente, es normal el miedo en la ciudadanía al principio, y más después del acojone que nos han metido durante un mes y medio con el contador. Yo recuerdo a muchas personas. En España mueren 400.000 personas al año. Si todos los telediarios pusieran un contador, hoy han muerto 1.300, hoy han muerto 1.200, nadie saldría a la calle ni a trabajar, a ninguna parte. Nos pegaríamos un tiro y no saldríamos. De verdad, seamos un poco serios en el análisis de las cosas. Por eso mismo yo creo que, evidentemente, el miedo es muy difícil combatirlo si no se da una información. Y por eso hemos trasladado a las autoridades municipales, autonómicas y estatales que hay que hacer una gran campaña a nivel estatal, a nivel de país, para decir, señoras y señores, ya ha pasado esta pandemia, tomemos las medidas sanitarias adecuadas y salgamos a disfrutar de la cultura, a consumir cultura en vivo. Bien, gracias. Jesús, Ramón, tenemos... ¿Sí? Ramón, ¿me oyes? Sí, tenemos aquí una serie de preguntas porque el chat, digamos el chat y toda la parte de preguntas y respuestas no para de hacerse comentarios y preguntas. Así que si quieres te voy a dar algunas otras para que sigas alimentando el debate, ¿no? Hay una que, por ejemplo, específica incluso para Isona. María Luisa Moreno dice, casi, por favor, dinos esos tips sobre la metodología, sobre las experiencias que tienes, necesitamos esa información, dánosla ya, que nos la está pidiendo justamente María Luisa. No sé si quieres hablarnos de eso, Isona. No va a haber mucho tiempo, María Luisa, pero bueno, te doy un par de referencias y por ahí puedes seguir explorando. De hecho, lo que estamos trabajando nosotros es una metodología súper artesanal y primamos la presencialidad. Es decir, hace unos meses yo era súper fan de que este trabajo se hiciera presencialmente. Ahora tenemos que flexibilizar un poco y en caso necesario se podría hacer virtualmente, pero el tema de la presencialidad es muy, muy importante y además da muchísima calidad al trabajo colectivo y de poner en común las ideas de todos los participantes en el proyecto. Y en principio la idea es, estaba hablando de la exploración del proyecto de 360 grados, es decir, entender bien cuáles son todas las emociones, cuáles son todos los valores, todos los temas derivados para hacer un segundo trabajo de identificar las audiencias y también estas audiencias también localizadas en un lugar determinado. Y a partir de ahí, después del conocimiento de las audiencias en función del interés que tienen por los temas y por los valores, entonces ahí empezar a dialogar. Y el diálogo también se establece conociéndolas muy bien y conociendo cuáles son todos los medios que consumen. Hablamos de redes sociales y de la importancia de la virtualidad, pero también lo tenemos que tener en cuenta en función del público que estamos hablando. A personas del grupo de edad entre 70 años, a lo mejor no vamos a establecer diálogo con ellos a través de las redes sociales. Entonces, esto pasa por entender muy bien nuestro proyecto y por conocer profundamente el público a quien nos dirigimos y entender cómo se informan, qué medios consumen y bueno, y esto siendo también parte de un trabajo presencial y además, aparte de diseñar la estrategia, es un trabajo que se va afinando a lo largo de todo este proceso. O sea, empiezas en el desarrollo, pero a lo largo de toda la producción utilizas esta estrategia como hoja de ruta que tú vas afinando en función de todos los acontecimientos que van pasando. Y el COVID podría ser un acontecimiento, es decir, que tú tienes una hoja de ruta establecida, de repente hay una pandemia, que además
el sector también es optimista en este sentido. Ahora estamos así confinados en diferentes fases, diferentes lugares lo están pasando de manera diferente, pero es algo que pasará y la gente volverá a las calles, la gente volverá a los cines y la gente volverá a conquistar este espacio público que ahora no existe. Y esto también, por ejemplo, la industria del cine vive de los festivales y ahora los festivales están yendo a modalidad online, pero la parte online no va a sustituir o no piensa sustituir de ninguna de las maneras toda la calidad que tiene la presencialidad. Y yo le he pasado a los compañeros de Culturalia un link donde está muy descrita, está en inglés, está publicado por el Torino Film Lab, donde está bien escrita esta metodología y el link lo pueden publicar aquí en el chat para echarle un vistazo y para ver un poco cuál es la metodología y luego apropiarse de esta metodología e incorporarla a las cadenas de valores con las que vosotros trabajáis para poder digamos, aplicarla a vuestra gestión del día a día o a vuestros ámbitos profesionales. Me parece muy bien, Isona. Javier, ¿queréis añadir alguna cosa, Juan Carlos? Sí, a mí me interesa comentar que creo que la conversación, insisto, hay que ponerla en perspectiva. Uno entiende el optimismo y el entusiasmo del sector cultural porque de otra forma nos podrían sobreponerse a las contingencias. El COVID es una de las contingencias más, el sector siempre ha estado sobreponiéndose, ¿no? Pero creo que si uno quiere poner la conversación en términos estratégicos, de dar sugerencias, recomendaciones, hay que entender que este es un proceso de largo plazo. Yo pienso que al menos de 2 años vamos a estar viendo el impacto. Como bien ya ha enfatizado Jesús, no basta con abrir una sala. Incluso podríamos discutir si abrir en 2 meses más, 3 meses más, sea lo razonable, no estoy tan seguro. Porque si no hay una campaña de por medio, si no hay una intensa acompañamiento, yo creo que dar por hecho que el 33% incluso esté lleno es también una utopía, ¿no? Entonces pienso que más bien los trabajos o los diseños de estrategias de públicos hay que pensarlo a 2 años a partir de ahora, porque esta contingencia va a tener un impacto y hay que preguntarse cómo se integran, por ejemplo, lo digital en la co-creación con los públicos. Quizá a lo que nos acerquemos es que todo el trabajo previo de co-creación, de integración de los públicos en los procesos creativos pase a ser digital o tenga un fuerte soporte digital y desde allí se escale hacia lo presencial. Esa sería una recomendación estratégica en el hoy, porque hay que acompañar una transición y probablemente esa sea una oportunidad incluso para ganar nuevos públicos para algunas disciplinas artísticas. Los últimos minutos de nuestra tertulia son para Juan Carlos Losada y ya doy paso también otra vez a Alex y a la gente de Culturia. Tamaño compromiso, Ramón. Bueno, nada, reiterar que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que vamos a asistir a un tiempo de progresividades que nos van a ir revelando la forma concreta que esto va a tomar, pero en todo caso estoy convencido que la presencialidad va a tener un espacio allí, donde en este momento no es posible hacerlo. Y creo, además, me parece que es importante que los estados puedan ser solidarios con este momento de transición para que los artistas y los productores puedan contar con los apoyos y las ayudas necesarias para que ese proceso de desescalamiento en la producción y en la difusión de las actividades culturales y artísticas pueda estar siendo de alguna manera cofinanciado, tal como se han hecho en muchos países y aquí en España también se han hecho en otras áreas. Creo que esto es fundamental, porque, insisto, creo que hay que pensar en que las personas y los individuos y los actores que hacen las actividades culturales y artísticas no se van a desaparecer y van a estar y necesitamos que ellos estén, porque como ha dicho muy bien Javier, el arte es vida y la vida de la cultura también puede salvar vidas con todas las medidas que haya que tener en el orden sanitario, desde luego, porque esto hay que afrontarlo con muchísima seriedad.
Muy bien, agradezco a los Ramón, Sí. Ramón, perdona que te interrumpa. No, puedes hacerlo. Yo el sábado, como durante todos estos tiempos los políticos hablaban de sanidad, de sanidad, de sanidad, yo a consejeros, concejales, ministros de Cultura les he dicho, creo que os habéis equivocado de profesión. Ya hay un ministro de Sanidad, ya hay un consejero de Sanidad, ya hay un concejal de Sanidad. De verdad, actuar como concejales, consejeros y ministros de Cultura, que es lo que queremos, que lideréis desde la cultura. Porque la cultura, y lo colgué el otro día en un Twitter, cultura es salud. A ver si os enteráis. Cultura es salud. También esa reflexión y ese grito de cultura es salud, y salud es cultura. Las dos cosas a la vez. Gracias a los cuatro, y ahora, Culturia, es vuestro turno para ver la encuesta que estáis haciendo, los resultados, y también para despedir este programa de hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ramón, por moderar este panel excelente que hemos tenido, y a cada uno de los participantes, a Jesús, a Juan Carlos, a Javier, a Isona. Creo que ha sido importantísimo esto que hemos hablado hoy, muchísimas ideas. Y antes de lanzar la encuesta vamos a mostrar justamente poco una aproximación rápida de lo que fueron las ideas más importantes, y lo vamos a hacer de una forma gráfica, ¿no? Entonces, vamos a presentar esta especie de nube de palabras que hemos estado formando a partir de los comentarios, ¿vale?, que han ido saliendo. Y efectivamente, nada, simplemente comentar con esto un poco estos elementos fundamentales que han salido. La palabra miedo ha sido una palabra clave, la han mencionado prácticamente todos, es un tema que ahí tenemos que trabajar, y de nuevo, lo han dicho todos muy claro, es una cosa en conjunto, creadores, artistas, Estado, todos tenemos que trabajar para ver cómo damos esa sensación de seguridad que tiene la gente. Igualmente importante, todo el tema de las metodologías que se han estado señalando, y todo el tema de cómo de alguna manera abordar la implicación del público, ¿no? A partir de este momento viene una nueva manera de relacionarnos con el público, y creo que eso es una de las ideas fundamentales que se ha dado, que han ido dando cada uno de los ponentes. Definitivamente hay una visión positiva, vamos a recuperar los espacios, pero los espacios ahora se amplían, no solamente son los espacios físicos, sino también los espacios virtuales. Y la complementariedad parece ser uno de los elementos más importantes, lo complementario que pueden ser lo físico con lo virtual. Y ese optimismo, como lo han señalado varias personas ya, con varios de nuestros ponentes y varios de los participantes, está acompañado, por supuesto, de un estudio y de estrategias para captar a estas audiencias. Definitivamente hay un gran reto por delante para todo el sector cultural, pero estamos seguros que como somos el sector más creativo de la sociedad, vamos a utilizar la información, la vamos a usar creativamente, y entre todos vamos a sobreponernos a esta crisis, como han mencionado algunos de los autores, y como algunos de los presentes, de los invitados, ya es un sector acostumbrado a sobreponerse a las crisis. Así que con esto un poco darle las gracias, y bueno, les estaremos dando más información en Culturia. Y Ramón, muchísimas gracias a todos. A vosotros, como siempre. Gracias a todos los contertulios. Y falta algo, falta la pregunta, Ramón. Claro, claro. Entonces nos vaya la pregunta. Vamos a terminar con la pregunta, justamente. Aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a a ver cómo, si nuestra pregunta, la misma pregunta del inicio, vamos a ver si ya tenemos de alguna forma más información, y la gente necesitamos reforzar las vías que promuevan la presencia, vincular más a la audiencia en la creación de contenidos. Los canales de comunicación online serán el principal recurso para promover la participación y fidelizar. Vamos a ver qué responde justamente los asistentes en esta actividad de este encuentro participativo. Voy a esperar el minuto de estas 4 opciones que tenemos en estos últimos segundos de este encuentro. Participación masiva de todos. Quiero recordar que tenemos hoy casi nuevamente 100 personas participando en esta actividad, y agradecemos a todos por su asistencia. Y muy bien, vamos a finalizar nuestra votación de este momento. Pues recuerden que en el comienzo creo que hay muchas vías, aunque debo enfocarme, era la respuesta mayoritaria, pues creo que el panel ha ayudado
a enfocar a mucha gente y la opción que parece salir fortalecida es necesitamos reforzar las vías que promuevan la presencia y recuperar la convocatoria en espacio físico, es un elemento importante. Y a continuación, vincular más a la audiencia en la creación de contenidos y programación. Parece que estas son las dos tendencias que de alguna manera hoy hemos esbozado y que parecen ser importantes para el futuro post-confinamiento. ¿Tenemos la respuesta? Aquí va. Ahí la pueden observar, justamente esos son los resultados. Ha cambiado. Ha cambiado mucho, como les mencioné, el 17% pensaba que había, el anterior era el 17% el ganador. Y ahora ha subido y el 46%. Creo que hemos ayudado a enfocar muchísimo a los asistentes en este sentido. Dos opciones muy claras: reforzar la vía para volver al espacio físico y vincular a la audiencia en la creación de contenidos y programación. La presencia es lo más importante. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizado y agradecemos a todos por sus aportaciones, sin lugar a dudas, a todos vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, les dejamos con que nos sigan en Culturia, en todas nuestras actividades. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Esto ha sido la segunda edición de Entre Comillas, la adaptación online del formato de encuentros interactivos de Culturia. Les agradecemos su participación e invitamos a formar parte del próximo encuentro programado para el viernes 8 de mayo de Cultura y COVID-19. Industrias creativas. Nuevos retos. Que tengan buenas tardes y nuevamente muchas gracias por participar.